¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla el doctor César Muñoz, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Ezequiel Abadía de Soná. Para mí es un honor que me hayan invitado para compartirle un poco acerca del tema del síndrome comportamental por envenenamiento ofídico, ya que clásicamente se encuentra dentro de una de las causas de síndrome comportamental. Sin embargo, como veremos a lo largo de la presentación, pues vamos a observar que, dado que la etiología es un envenenamiento no traumática, tanto la fisiopatología como el tratamiento va a ser diferente cuando se trata de una fractura, de una lesión vascular o quemaduras, que también pueden ser causas de síndrome comportamental. Así que en este caso, sin más, pues vamos a iniciar con la presentación, que va a ser bastante breve, ya que está enfocada más que nada en lo que es el diagnóstico, el manejo, que como vamos a ver no siempre es quirúrgico. A manera de introducción, pues tenemos que el síndrome comportamental, como ya conocemos, clásicamente se va a definir como un aumento de la presión dentro de un compartimento osteoaponeurótico por arriba de la presión de perfusión, ¿no? Lo cual lleva a un compromiso del flujo sanguíneo, de la función de los tejidos musculares y nerviosos, y esto nos va a llevar a un daño tisular. Se describió por primera vez por 1881 por Richard von Boltzmann. Ya fue hasta la Segunda Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se producen múltiples avances en medicina, y dentro de la medicina la ortopedia siempre ha sido una de las más beneficiadas, dado a la cantidad de trauma que hay. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se observó pues por primera vez que la realización de la fasciotomía podía llevar a una mejor recuperación y un mejor pronóstico de los pacientes con síndrome comportamental. Norman Reed, en otra guerra, la guerra de Vietnam, fue el que empezó a utilizar ya de manera pues rutinaria lo que fue la fasciotomía como un tratamiento para el síndrome comportamental. En el caso de las mordeduras de ofidio, el síndrome comportamental suele aparecer durante las primeras 48 horas después de ocurrido el envenenamiento. Sin embargo, se han documentado algunos aumentos de la presión intracompartimental de forma tardía, ¿verdad? Especialmente en los casos en los cuales la dosis del antiveneno aplicada ha sido menor de la necesaria, o que la causa del aumento de la presión intracompartimental sea debido a una hemorragia por un trastorno de la coagulación, producido también pues por el veneno de la serpiente. Así que en el contexto del síndrome comportamental por envenenamiento ofídico, el diagnóstico es un poco más complejo, ya que cuando tenemos un paciente que viene con una historia de que se chocó en un vehículo y quedó atrapado durante un par de horas, y viene con una fractura y viene con edema y todos los signos que vamos a ver más adelante, pues el diagnóstico del síndrome comportamental se hace mucho más fácil. Sin embargo, cuando se trata de una mordedura de ofidio, hay que ser un poco más cuidadoso al momento de hacer el diagnóstico, ya que el veneno, solamente la inoculación del veneno, va a causar un dolor importante por la inflamación, el edema que va a causar, e incluso el propio veneno puede provocar alteraciones del sistema nervioso que simulen las presentadas por el síndrome comportamental. Así que no todo paciente que llega con dolor
desproporcionado con alteración del sensorio va a presentar un síndrome comportamental en el caso de un envenenamiento ofídico. Así que de manera clásica se nos ha presentado la medición de la temperatura, de la presión intracompartimental como el método diagnóstico más eficaz para el síndrome comportamental, especialmente en pacientes que presenten una alteración del sensorio, pacientes que estén bajo el uso de alguna droga o pacientes que se encuentren bajo anestesia general, especialmente aquellos pacientes que se encuentran intubados en la unidad de cuidados intensivos, que son pacientes que no van a ser o no nos van a manifestar la clínica que veremos más adelante de un síndrome comportamental. En esos casos nos puede ayudar la medición mediante dispositivos ya sea electrónicos o mecánicos. La presión intracompartimental suele ser entre 0 y 8 milímetros de mercurio. Sin embargo, se toma la diferencia entre la presión del compartimento y la presión diastólica mayor de 30 milímetros de mercurio para indicar lo que es la fasciotomía. Si esta presión se mantiene por arriba de 30 milímetros de mercurio durante más de 8 horas, los resultados de la fasciotomía van a ser, o mejor dicho, ya no va a estar indicada, ¿verdad? Si al medir la presión intracompartimental el resultado es menos de 30 milímetros de mercurio, pero el paciente presenta algunos de los signos que vamos a ver más adelante, pues la indicación sería una observación durante las primeras 24 o 48 horas, que como les dije antes, pues es el periodo en el cual tiende a aparecer con mayor frecuencia el síndrome compartimental en estos casos. El inconveniente de la medición intracompartimental es básicamente la poca disponibilidad de dispositivos diagnósticos, ya que especialmente a nivel institucional en nuestro país, durante el tiempo que me encuentro practicando lo que es la ortopedia, que son ya cerca de 11, 12 años, no he encontrado un dispositivo para la medición intracompartimental en un hospital. Es un estudio operador dependiente, ya que la técnica para su utilización nos dice que la aguja que se utiliza para medir la presión del compartimento se debe colocar a no más de 5 centímetros del compartimento o el área que se desea medir. Sin embargo, sabemos que tanto en miembro superior, por ejemplo en el antebrazo o en la pierna, que son las áreas con mayor afectación o de mordeduras de ofidio, en estas áreas vamos a tener más de 4 compartimentos por lo menos a examinar, ya que un paciente puede presentar un síndrome compartimental en un solo compartimento y los otros 4 o los otros 10 compartimentos no lo van a presentar. Así que si por casualidad no atinamos la aguja hacia el compartimento en cuestión, pues el resultado va a ser negativo. Y al final vamos a terminar entonces cayendo en el uso de la clínica para determinar si va a ir o no a una fasciotomía. Así que es el estudio más sensible y específico para el diagnóstico. Sin embargo, debido a la poca disponibilidad y a la gran posibilidad de falla durante la medición, pues se hace un poco descartable el uso de los dispositivos para medición intracompartimental versus lo que es la clínica. Como vemos, el diagnóstico clínico presenta una sensibilidad bastante baja, 13 a 19%. El valor predictivo positivo de 11 a 15, bastante bajo también,
pero el valor predictivo negativo es de un 97 a un 98%, bastante alto. O sea que un paciente que nos llegue con una mordedura de ofidio o que después de la aplicación del suero antiofídico el paciente presente edema, pero no presente alteraciones sensitivas o no presente un dolor desproporcionado a la movilización del compartimento, pues ese paciente es muy poco probable que vaya a tener un síndrome comportamental. Por lo tanto, como les dije anteriormente, basta con hacer un examen físico adecuado para hacer el diagnóstico sin tener un dispositivo tecnológico para llevarlo a cabo. Dicho esto, tenemos que tener bien claro cuáles son las características o los signos clínicos de un síndrome comportamental. Como primer signo tenemos las parestesias. Es el primer síntoma que aparece, ya que dentro de todas las estructuras que se encuentran dentro de un compartimento osteoponeurótico, llámese venas, arterias, músculo, el nervio es el tejido que es más susceptible a la hipoxia. Por lo tanto, el paciente va a presentarse con parestesia, va a presentar una disminución de lo que es la discriminación al tacto y a la presión y al dolor entre dos puntos. Así que un paciente que llega al cuarto de urgencia con parestesia en la extremidad, edema y dolor, pues un paciente con una alta sospecha de síndrome comportamental. El dolor es el otro signo muy importante, pero hay que tener claro, como les dije antes, que tanto la fractura como las lesiones vasculares y todo lo que sea trauma provoca dolor. Una mordedura de ofidio no se escapa de esto, presenta un dolor bastante intenso. Sin embargo, este dolor es un dolor desproporcional, es un dolor que no cede con el uso ni siquiera de los opioides. Es un dolor que se incrementa a la elevación de la extremidad. Es un dolor que se incrementa a la movilización de las articulaciones adyacentes a el área donde se sospecha que pueda haber sido la mordedura de ofidio y donde se encuentre el aumento de volumen. La palidez ya es un síntoma un poco o un signo más tardío de lo que es la aparición del síndrome comportamental, ya que el paciente se va a presentar ya con una piel acartonada, pálida, con una disminución del llenado capilar por mayor de 3 segundos. Ya cuando estamos en este punto, ya estamos ante un paciente que tiene una necrosis muscular bastante avanzada y ya hacia un síndrome comportamental irreversible. La parálisis ya significa necrosis muscular casi completa, con un daño neurológico completo. Así que cuando un paciente llega con parálisis, pues prácticamente ya casi ha perdido la extremidad. Y la ausencia de pulso. La ausencia de pulso realmente siempre aparece dentro de los 5 signos y síntomas de síndrome comportamental, pero es uno de los menos importantes, porque es el último. Así que es muy frecuente que cuando un paciente nos llega al cuarto de urgencia, como les digo, no solamente por una mordedura de ofidio, sino por una causa traumática que nos llega y el médico sospecha un síndrome comportamental, es muy frecuente que el ortopeda o el cirujano al cual están haciendo la consulta pregunte cómo se encuentra el neurovascular distal. Y la respuesta casi siempre es: el paciente tiene pulso, doctor. Eso es bueno que tenga pulso, pero si tiene parálisis, tiene palidez, ya estamos tarde. El pulso es el último signo que se pierde, ya que como todos sabemos las arterias son como tubos rodeados de músculo alrededor, y para que esa arteria colapse
tiene que haber un grado de necrosis bastante grande alrededor y de trombosis. Así que cuando esto aparece, o si esperamos que el paciente pierda el pulso para hacer el diagnóstico de síndrome compartimental, pues ya vamos a estar demasiado tarde. Así que lo que no queremos ver es la ausencia de pulso. Entre las parestesias y el dolor debe hacerse el diagnóstico. Este, fue el primer dispositivo que se utilizó para la medición intracompartimental, bastante rudimentario, en el que se usaba solución salina fisiológica, una jeringuilla y un manómetro de mercurio. Así era que se hacía, y de hecho uno de estos es el único que yo he visto en la actualidad. Estos aparatos ya modernos, digitales, pues no los tenemos a nivel institucional. Y como les digo, siento que el diagnóstico clínico siempre va a prevalecer sobre el diagnóstico utilizando este tipo de dispositivos. Como les decía, la fisiopatología del síndrome compartimental va a ser muy importante en el manejo del envenenamiento ofídico con síndrome compartimental. La mayoría de los síndromes compartimentales son provocados por familias Viperidae. Eso imagino que lo van a tocar con mayor detalle en otras charlas. Va a haber una liberación de toxinas como fosfolipasas, enzimas proteolíticas, otras procoagulantes, que van a provocar lo que es el edema, la hemorragia, la necrosis muscular, trombosis, lesiones endoteliales, isquemia, que va a llevar a una gran reacción inflamatoria, ¿verdad? Con un infiltrado leucocitario y aumento de volumen intersticial que va a provocar un aumento de la presión dentro del compartimento. Como vemos, tenemos en primer lugar arriba en el diagrama el veneno. El veneno va a ser la causa de todo lo demás. Si no tenemos veneno en el cuerpo, no vamos a tener síndrome compartimental por mordedura de ofidio. Tenemos que cuando el veneno entra al cuerpo, como les mencioné anteriormente, va a haber liberación enzimática, ¿verdad? Que va a provocar directamente una mionecrosis con un daño tisular local. Este daño tisular causado por la mionecrosis, producto de la acción enzimática, va a provocar un aumento de volumen intersticial con aumento de volumen intracompartimental y de la presión y una disminución de la presión o perfusión tisular y un síndrome compartimental como resultado. Tenemos que el veneno solito, mediante la liberación de las enzimas, nos puede llevar a un síndrome compartimental. Tenemos que en el caso del envenenamiento ofídico, el síndrome compartimental va a tener dos características que lo diferencian, tanto en su fisiopatología como en el manejo cuando hablamos de síndrome compartimental traumático o por quemaduras. Tenemos que el veneno, como les mencionaba, por sí solo va a causar necrosis muscular y no va a ser necesario llegar hasta una disminución de la perfusión tisular para que se produzca este daño muscular. Y la causa que produce la salida del líquido intersticial es el propio veneno inoculado. Esto nos da una posibilidad de actuar directamente sobre el origen del problema, ya que cuando un paciente llega con un síndrome compartimental por una fractura, no podemos quitarle la fractura, podemos operarla, pero no va a revertir lo que es la cascada que lleva el síndrome compartimental. Sin embargo, si un paciente llega a tiempo al cuarto de urgencia y se le coloca el suero antiofídico adecuado y en la dosis adecuada, no debemos llegar a un síndrome compartimental. Durante la realización de esta charla pude ver varios estudios
la mayor parte, o mejor dicho, todos, en modelos animales, ¿verdad? En los cuales no se observó un síndrome comportamental en los grupos con faciosomías profilácticas. Sin embargo, sí se evidenció necrosis. Cuando hacemos una fasciotomía, lo que estamos buscando es no llegar a la necrosis tisular. Pero, si como les mencionaba anteriormente, ya el veneno solamente por él solo puede llegar a causar mionecrosis. Así que de nada sirve hacer una fasciotomía si no hacemos nada con el veneno, ¿verdad? Por lo tanto, la fasciotomía soluciona el síndrome comportamental, pero no la necrosis muscular. De manera clásica, siempre se nos dice desde que estamos en la universidad, preguntas de examen, ¿cuál es el tratamiento o el gold standard de tratamiento para el síndrome comportamental? Y contestamos todos fasciotomía. Bueno, eso es cuando se trata de síndromes comportamentales de etiología traumática o vascular o cualquier otro tipo que no sea el envenenamiento ofídico, ya que, como les decía, el propio veneno es el que causa la necrosis muscular y la presión y el aumento de la presión intracompartimental. ¿Cuándo se produce síndrome comportamental en pacientes con mordedura de ofidio? Cuando no se administra el suero antiofídico de manera temprana o en el momento preciso, o cuando las dosis de antiveneno utilizadas son inferiores a las recomendadas. En esos dos casos, se puede evolucionar hacia un síndrome compartimental que pueda ameritar una fasciotomía. El uso de fasciotomías profilácticas por tal motivo está en desuso o prácticamente ya no se utiliza, ya que se va a presentar un alto grado de complicaciones como la lesión nerviosa, la pérdida de funcionalidad de la extremidad o infecciones. Además, una fasciotomía per se va a convertir en una causa de hospitalización. Por lo tanto, el paciente puede haber resuelto ya el envenenamiento mediante la utilización del suero antiofídico, sin embargo, tendrá que permanecer una gran cantidad de días hospitalizado para el manejo de la fasciotomía, ya que eso va a ameritar un cierre progresivo y si no se infecta, pues la estancia va a ser más corta, pero si el paciente se infecta, va a permanecer una cantidad de días que se pudieron haber evitado si no se hubiera realizado la fasciotomía al administrar un suero antiofídico de manera temprana. En cuanto a lo que es el uso del suero antiofídico, en comparación con el uso de la fasciotomía, hay, como le decía, varios artículos, todos prácticamente en animales, en los cuales se ha observado que los grupos en los cuales se inyecta suero antiofídico de manera temprana presentaron una incidencia mucho menor de síndrome compartimental que aquellos grupos en los cuales se utilizó la fasciotomía como tratamiento. Luego de haber visto todo lo que hemos hablado, pues se ha establecido pues una recomendación en cuanto a lo que es el tratamiento basado en el suero antiofídico, manitol y una reevaluación posterior. Se debe realizar, en esta diapositiva aparece medición de la presión intracompartimental, pero en nuestro medio, como hablábamos, una evaluación clínica del paciente de manera periódica. Se debe elevar la extremidad para así mejorar lo que es el retorno venoso y el edema. La administración de manitol, 1 a 2 gramos por kilo de peso intravenoso,
el suero antiofídico y se debe evaluar de forma horaria. Si la presión se mantiene elevada por más de 4 horas, entonces realizar lo que es la fasciotomía. Esto es válido, como les decía, para el manejo de síndrome comportamental en pacientes con envenenamiento ofídico, pacientes con síndrome comportamental por otra etiología, sigue siendo la fasciotomía el tratamiento a seguir. En cuanto a lo que son las controversias sobre el uso de la fasciotomía en ofidismo, se deben a que la fasciotomía no previene la progresión del envenenamiento, ya que el envenenamiento, como su nombre lo dice, viene del veneno. Y si no neutralizamos el veneno, pues el envenenamiento va a proseguir. Dirán, entonces, pero si no se hace la fasciotomía, va a haber una mayor liberación de sustancias que vayan a causar un mayor daño al paciente. Pues esto no es del todo así, ya que si el paciente ya presenta necrosis muscular, la fasciotomía ya no va a evitar la liberación de esta sustancia. Más que nada ya estaríamos hablando de un debridamiento, ya estaríamos hablando incluso de amputación para evitar la liberación de este tipo de sustancias. Ya la fasciotomía no va a ser necesaria. No evita el uso de suero antiofídico adicional. Como les había mencionado, puede producir daño nervioso, como es un procedimiento que se realiza de forma urgente. La extremidad está bastante inflamada, edematizada. La localización a veces de los planos para realizar la fasciotomía es un poco difícil, así que si no se tiene mucha experiencia, se puede lesionar tanto un nervio como una arteria o un vaso que va a empeorar aún más la perfusión tisular. Puede alterar la funcionalidad de la extremidad. Se ha visto que al realizar las fasciotomías hay una disminución de lo que es la funcionalidad del músculo, ya que éste pierde la cobertura de la fascia y hay una disminución de lo que es la fuerza del músculo para realizar los movimientos. Y como les decía, prolonga la estancia intrahospitalaria, ya que muchas veces el paciente con la aplicación del suero antiofídico resuelve el envenenamiento, resuelve todo lo que lo llevó a estar hospitalizado de manera rápida. Sin embargo, la fasciotomía va a requerir un cierre muchas veces escalonado, y si se infecta, con mayor razón va a prolongar la estancia intrahospitalaria. Así que, como conclusiones, desde el punto de vista quirúrgico y en general, la aparición de un síndrome comportamental obliga a la apertura de la fascia para que la presión intracompartimental se normalice y evitar así la temida isquemia muscular y nerviosa. Esto es lo que se pensaba desde el punto de vista quirúrgico e incluso en general. Anteriormente, el manejo del síndrome comportamental por mordedura de ofidio seguía este mismo esquema terapéutico. Sin embargo, se ha visto en estudios, como les mencioné anteriormente, que la causa del síndrome comportamental en estos casos, la mayoría de las veces es por el propio veneno, por lo cual se puede controlar de manera médica mediante la aplicación de antiveneno, por lo que el síndrome comportamental por mordedura de ofidio viene siendo la excepción a la regla de síndrome comportamental igual a fasciotomía. En el caso del accidente ofídico no es tanto así. Sin embargo, la mayor parte de los estudios que se han realizado, o en mi caso todos los que yo logré ver, eran estudios realizados en animales, no en humanos. Así que habría que hacer algún tipo de investigación al respecto para ver si esos resultados obtenidos en animales se pueden trasladar hacia el ser humano, por más lógico que parezca. Así que
En la actualidad, en este momento, no se puede aconsejar el uso de fasciotomía en el síndrome compartimental causado por veneno. ¿Cuándo va a estar indicado? Cuando ya se le haya administrado al paciente la dosis de antiveneno adecuada y no haya una disminución de la clínica de ese paciente dentro de las primeras 4 horas después de ser administrado, o cuando el paciente tenga alguna contraindicación para administrar el suero antiveneno. Así que, en respuesta a la pregunta, ¿cuándo llamar al ortopeda en caso de la sospecha de un síndrome comportamental en un envenenamiento fídico? Yo diría que depende de quién esté tratando al paciente en ese momento. Si la persona que está tratando al paciente no tiene claro o no tiene experiencia en lo que es la clínica de un síndrome comportamental, pues entonces siempre debería llamar al ortopeda. En nuestro hospital y la mayor parte de los hospitales de segundo o tercer nivel siempre cuentan con ortopedia, así que yo diría que ante la duda siempre consultar al ortopeda, ya que como hemos visto, el manejo del síndrome comportamental no siempre es quirúrgico, pero el quirúrgico es el que te va a decir si el paciente es quirúrgico o no, si necesita o no la fasciotomía. Así que en respuesta a la pregunta ¿cuándo llamar al ortopeda? Yo diría que siempre que esté disponible y especialmente si la persona que lo está atendiendo no ha tenido experiencia viendo un síndrome comportamental. Como comentario, yo siempre digo que uno siempre va a dudar de la presencia o no de un síndrome comportamental hasta que uno ve el primero. Cuando uno ve el primer síndrome comportamental, todos los demás que uno ha visto son simplemente edema, sin ningún compromiso de lo que es la perfusión tisular, ya que el cuadro es tan llamativo que no se puede olvidar. Así que muchas gracias por la invitación. La exposición ha sido corta, pero sí me parece que ha quedado claro que el síndrome comportamental por mordedura de ofidio es una entidad muy diferente al síndrome comportamental presentado en pacientes por trauma, y que aunque no siempre el tratamiento es o el manejo es quirúrgico, pues siempre se hace necesario la evaluación del paciente por un ortopeda siempre que se encuentre la duda o que luego de haber aplicado el tratamiento médico, este no haya resuelto. Aquí se encuentra la bibliografía que pude consultar y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.